Volvemos con nuestros casos de éxitos. Son estudiantes de diversas experiencias y en este caso nos acompaña Remedios Camacho. Aquí la tenemos con nosotros. Buenos días. Hola, buenos días. Ella es técnico superior en graduada en enfermería, técnico superior en imagen para el diagnóstico y medicina nuclear y premio extraordinario de formación profesional en la pasada edición y actualmente estudiante de medicina. Bueno, Remedios, con esta trayectoria, ¿cómo llegas a cursar un ciclo formativo de grado superior y más después de haber sido ya titulada en enfermería? Bueno, el trayecto ha sido un poco turbulento, pero sí que es verdad que siempre he tenido claro que mi vocación estaba dentro de la sanidad y la medicina siempre creo que ha sido lo mío porque he tenido como esa inclinación a ayudar a los demás. Entonces, pues yo entré en enfermería porque no conseguí la nota suficiente para cursar medicina. Y sí que es verdad que probé varias veces a repetir selectividad y recuerdo que yo me decía que si a la tercera no entraba, me plantaba. Y de hecho llegué a plantarme, empecé mis prácticas como enfermera y vi que me gustaba mucho, pero sí que es verdad que tenía como un poco el gusanillo ese de que no me quería quedar con el y si lo pruebo otra vez. Entonces, pues me informé de qué forma podía acceder a medicina por otra vía, porque sabía que lo que estaba haciendo no me estaba funcionando. Y una de ellas era acceder a través de un grado superior. Entonces, pues nada, entré a radiodiagnóstico en el Ingeniero de la Cierva y bueno, mientras cursaba el último curso de enfermería lo compaginé con el primer año del técnico. Y mientras, cuando me gradué de enfermería fue cuando vino el COVID, entonces el segundo curso del grado superior lo hice a la vez que trabajaba como enfermera. Y nada, pues terminé mi formación profesional, que la hice en el Hospital de La Risaca, y después de 5 veces al final entré en medicina. Entonces, actualmente, tal como nos estás comentando, estudias medicina. ¿Crees que haber estudiado una formación profesional te ha aportado algo positivo a tus actuales estudios? Sí, mucho. Lo primero es que cuando yo investigué sobre qué grado cursar, sabía que quería algo que me sirviera para el día de mañana, porque al final son 2 años de formación. Entonces, haciendo un poco de vista interior, vi que quizá lo que mejor me podría venir para el futuro era radiodiagnóstico. Entonces, también es verdad que tuve profesores muy buenos, que una de ellas es Cruz, que me acompaña hoy. Y bueno, gracias a ella y a otros muchos que no pueden venir, pues encontré un poco la motivación a poder llevar esos 2 años sin que me supiese una carga, ¿no? También es verdad que cuando hice la FCT conocí a profesionales muy buenos que me impulsaron mucho, tanto técnicos como enfermeros y médicos. Y bueno, cuando entré el año pasado a medicina, sí que es verdad que una de las asignaturas era radiología. Y claro, yo me di cuenta que yo llegué con un bagaje a nivel formativo y profesional que no tenía la gente de mi clase. Entonces eso al final me daba una ventaja. Y de hecho uno de los profesores me dijo una vez en clase que sabía muchas cosas, pero no sabía el porqué. Y el porqué viene gracias a la formación profesional. Efectivamente, ya tenías tu titulación. Bueno, y desde tu perspectiva de estudiante, ¿cómo ves la formación profesional? A día de hoy creo que, bueno, echando la vista atrás, cuando yo estaba en bachiller, creo que siempre ha estado un poco infravalorada, en el sentido de que creo que siempre se ha creído que el que vale para estudiar va a la universidad y el que no quiere estudiar se queda en la formación profesional. Y a día de hoy creo que es una idea errónea porque creo que no hay gente incapaz para estudiar o no, simplemente que a lo mejor pues, a cada uno nos gusta una cosa distinta y es igual de válido. El éxito creo que no debería centrarse tanto en la universidad, porque al final la formación profesional es otra opción de formarte de otra forma, ¿no? Y el éxito realmente es que lo que hagas sea algo que realmente a ti te guste y te llene.
Efectivamente. ¿Y de qué manera crees que está integrada la formación profesional con los estudios universitarios? A día de hoy creo que más que antes, en el sentido de que creo que la demanda está aumentando y de hecho mi grupo de amigos más cercanos todos hemos accedido a medicina gracias a la formación profesional y como te he dicho antes, al final cuentas con una serie de ventajas que te diferencian del resto, tanto a nivel de formación, a nivel profesional porque ya puedes empezar a trabajar, simplemente con haber estado en contacto con el paciente, como por ejemplo en mi caso. Y también es cierto que al final todos somos necesarios en el sentido de que, relacionado con lo de antes, da igual la formación que tú tengas, hay un amplio abanico de opciones y, por ejemplo, en la sanidad todos tenemos que trabajar un poco en equipo. Es decir, yo como técnico de radiodiagnóstico, si yo no hago bien una prueba, el radiólogo no puede informarla bien y al final eso repercute en el paciente. Y así con todo, es decir, somos igual de necesarios, tenga una formación media, una formación superior o que tenga un grado universitario. Desde luego que así es. Bueno, tu caso es un ejemplo de formación constante. ¿Y qué aconsejarías a un chico o a una chica que no sabe exactamente hacia dónde encaminarse? Esa pregunta me la he hecho muchas veces yo. Y creo que a raíz de mi experiencia diría que tienen que atreverse y que no tengan miedo al error o al fracaso. Cuando tienes 18 años y tienes que tomar la decisión de qué voy a hacer mañana, al final es algo difícil de decidir si no tienes quizá la vocación tan arraigada como podía tener yo, ¿no? O simplemente el hecho de que no sepas cómo llegar, ya eso te limita. Entonces creo que una forma de poder empezar a saber por dónde encaminarte es coger y hacer un poco de introspección y al final a todos se nos da bien hacer algo o a todos nos gusta hacer algo. Entonces empezar por ahí y a raíz de eso pues te estableces tu meta y que tu meta te sirva un poco de faro y de guía hacia donde tú tienes que ir. Pero el problema aquí creo que viene porque los jóvenes al final cuando no tenemos tan claro cómo llegar o a dónde llegar, nos dejamos guiar un poco por las masas. Y tú sigues a todo el mundo porque todo el mundo va en una misma dirección y te piensas que ese camino es para todos y al final no es así. De hecho, a mí no me funcionó. Entonces, otra cosa que creo que va ligada con esto, y ya no solo hacia la gente joven, es que creo que vivimos un poco con prisa y esperando el resultado inmediato. Y cuando tú te pones una meta, tienes que tener en cuenta que el resultado no te va a venir mañana, que tú tienes que trabajar todos los días y hacer un poco de trabajo de hormiga y para mantener el motor, porque al final es que si no trabajas, como decía antes José, si no trabajas por eso, la vela no se mantiene sola. Y otra cosa que creo que es fundamental y que esto me lo inculcó mucho mi abuelo, si tú lo piensas fríamente, para que yo llegue el día de mañana a ser médico, que es lo que siempre he querido, he tenido que hacer 4 años de enfermería, 2 años de formación profesional, tengo que hacer 5 de medicina y luego otros 4 o 5 de especialidad. Es decir, si tú sumas todo, son muchos años y muchas veces tenemos miedo a perder el tiempo. Entonces, algo que él me inculcó mucho y que también me decía mucho Cruz era que hagas lo que hagas y tardes el tiempo que tardes en llegar, que hagas cosas que te muevan por dentro y que disfrutes de las cosas que haces y disfrutes del camino que estás haciendo. Y eso es algo que a día de hoy lo llevo y creo que no sirve de nada llegar antes o de una forma más rápida a la meta si no te has nutrido de las experiencias previas. Entonces, cuando tú llegas a lo que tú quieres ser, digamos que la recompensa es buenísima, pero creo que el premio más grande viene con la satisfacción personal que a ti se te queda de decir, todo el trabajo que he hecho ha tenido un fruto y al final, más que
el hecho en sí de llegar es la persona que tú tienes que moldear para que llegue a ese sitio. Y creo que eso solo se puede conseguir a base de mucho esfuerzo, mucha dedicación y dejando el miedo en casa. Así es. Muy bien explicado, muy bien. Muy bien. Muy bien. Pues ha sido un placer contar contigo hoy aquí, en este 5º Congreso Nacional de Formación Profesional, porque eres un vivo ejemplo a seguir. Muchas gracias, Te igualmente. deseamos toda la suerte del mundo y que sigas triunfando. Remedios Camacho. Gracias.